La presencia del Señor, ¿cuántos? Todos, ¿cierto? Y así allí en esa actitud de adoración al Padre, le damos gracias al Señor porque le damos primeramente la bienvenida a Él que se lo merece todo, a Él es el primer invitado en este lugar. Y le damos la bienvenida a ustedes, hermanos, en esta mañana. Hoy es un día en la ciudad en que se definen muchas cosas, ¿cierto? Y bueno, la gente está como allí buscando para elegir a gobernantes y elegir a una persona, pero que sea la voluntad del Padre. Nuestra oración es que el Señor haga su voluntad, y muchos no han estado en esta mañana, están como jurados, y bueno. Pero aquí estamos nosotros, está la presencia del Señor, y si el Señor lo ha traído en esta mañana, lo ha traído con un propósito, y que el propósito por el cual el Señor lo ha traído se cumpla en su vida, amén. Y qué bonito es buscar al Señor desde temprano. Aquí estamos desde las 7 de la mañana, estamos en las clases de doctrina. Para los que no saben, con el pastor Diego, estamos acá desde las 7 todos los domingos. Hoy no pudo estar, está en el norte, pero bueno, el domingo otra vez está acá. Y bueno, así vamos. Y bueno, hoy en la palabra del Señor, cuando oraba al Señor por la palabra de esta mañana, y yo decía, Señor, Padre, ¿qué quieres hablar? ¿Qué quieres hablar a tu iglesia, a tus hijos? Y no me miren a mí, no me miren a mí como una persona, como un humano. Miren al Señor. Que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a sus vidas, a sus corazones. Y olvídense de mirar quién está, cómo lo hace, sino que usted pueda abrir su corazón en esta mañana y recibir lo que el Señor quiere hacer en usted. Y cuando lo oraba yo, a veces llegó un momento en que ahí debato con el Señor, le digo, Señor, pero nosotros humanamente queremos hacer nuestra voluntad y hacer las cosas a nuestra fuerza, pero esto no se trata de nosotros, se trata de lo que el Señor quiere hablar. Y cuando el Señor me llevaba esta palabra, yo decía, bueno, Señor, amén, amén. Y el tema de hoy yo lo he puesto así, de esta manera, y dice, ¿eres útil en el reino de Dios? Y yo quiero que tú allí anotes ese título y lo anotes con un propósito, que analices en esta mañana y te hagas esa pregunta. Señor, ¿estoy siendo útil en el reino en tu reino? ¿Estoy siendo útil en tus manos? ¿Será que esto de servirte, de buscarte, de hacer tu voluntad, solo se trata de unos pocos? ¿Se trata solo de los pastores, el pastor Diego, de los que estamos aquí sirviendo? No. Y la palabra me dice que todos fuimos llamados por el Señor. Todos fuimos llamados con un propósito. Todos somos útiles en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros tiene un propósito en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha establecido aquí en la tierra. Y usted es útil aquí en la tierra. Y si usted, Señor, le dio una palabra en algún momento de su vida, y si el Señor a usted le dijo algo a través de alguien, o el mismo Padre le habló a usted y le dijo que usted lo había llamado y lo había escogido con dones, con ministerios, con algo para servirle, y si usted hasta el día de hoy no ha visto la manifestación de esa promesa, hoy es el día que el Señor está trayendo nuevamente esa palabra. Y el Señor está retomando ese llamado, ese servicio a su vida. Pero antes vamos a ver muchas cosas que el Señor nos habla en su palabra. Y voy a tomar dos capítulos. Y en estos dos capítulos vamos a hablar de otra cita, pero vamos a enfocarnos en estos dos capítulos que son muy importantes en la palabra. Y dice Lucas, vamos a leer primero en Lucas 10, en el versículo 1.
dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a dejar allí. Y vamos a pasar ahora aquí a Juan 15, 1, 2. Dice Juan 15, 1, 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Amén. Y esta primera cita de Lucas nos habla del servicio. Está hablando de la mies, que es mucha. El Señor, comparando nuestras vidas, dice que los obreros son pocos. Y si nosotros en este tiempo no hemos sido movidos por el Señor, si nada lo ha movido a usted hasta este tiempo, hoy es el día que el Señor está haciendo un llamado de alerta. Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad afuera, hay mucha necesidad desde adentro de los hogares, desde la familia. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cuál es la actitud que usted está teniendo enfrente de tanta necesidad? ¿Será que usted aplica a este versículo que la necesidad es mucha? ¿Y será que los obreros estamos siendo pocos? ¿Será que somos pocos los que estamos respondiendo al llamado de parte del Señor? ¿Será que eso que el Señor dijo un día, la palabra, la promesa que el Señor le hizo un día, usted la está cumpliendo hasta el día de hoy? Son tantas preguntas que tenemos que hacernos delante del Señor. Porque, hermano, los tiempos están difíciles, lo hemos dicho, y es como hay como una aceleración de los tiempos, donde hay tanta necesidad. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia para ayudar en medio de la necesidad? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu servicio? ¿Dónde está tu labor como hijo de Dios para responder a ese llamado del Señor? Y cuando leemos Juan 15, la palabra nos dice que el que no da frutos será quitado. Esto es una palabra muy exhortativa de parte del Señor. Que aquel que no esté dando fruto en su vida, en lo cual el Señor lo ha llamado, será quitado. Y yo hasta el día de hoy decía: Señor, ¿será que nosotros somos indispensables en una iglesia? ¿Será que somos reemplazables en el servicio? Yo creería que sí. Yo creería que sí. Sí, la palabra dice que el Señor cumple sus promesas y lo que ha dicho lo hará. Pero el Señor también mira lo que hay en el corazón de una persona. Si hay dureza en tu corazón, si hay resistencia al llamado, si te has acomodado a este mundo, si te has acomodado a esta vida, o has decidido escuchar y obedecer la voz de Dios. Entonces, el Señor quiere que todos nosotros le sirvamos. El Señor quiere que todos sirvamos en la obra del Señor. ¿Y qué es necesario para que tú le sirvas al Señor? Primeramente, que tú tengas una íntima relación con el Padre. Cuando nosotros decidimos aceptar y decir: sí, Señor, amén, te servimos, aquí estamos. Hermano, no ha sido fácil. Implica sacrificio, implica retos, implica muchas cosas en nuestra vida.
Y cuando nosotros llegamos aquí a este lugar, mi esposo, yo, mis hijos, que veníamos de allá del centro, y la verdad nunca dijimos, Pastor Diego, nosotros queremos pastorear, jamás, jamás, porque no ha estado en nuestro corazón. Sabemos que el Señor en algún momento hizo un llamado, habló y venía una palabra del Señor, pero nosotros tenemos que esperar el tiempo y la voz del Señor. Y cuando llegamos a este lugar, llegamos solamente con la intención de servir al Señor. Servir. Servir, el que sirve, sirve desde la puerta hasta el altar. Y sirve en lo que el Señor haya dicho que vaya a servir. Y cuando llegamos a este lugar, llegamos a servir. Y bueno, ya el Señor llamó y el pastor Diego, no, para que el Señor dio una palabra. Bueno, amén. Amén. Pero, hermano, ¿somos indispensables en el reino de los cielos? ¿Será que somos reemplazables? ¿Estamos siendo obedientes a la voz del Señor? Y aún la palabra, cuando nos habla en Mateo 9, 35, 38, dice que había muchas ovejas que estaban desamparadas y dispersas como si no tuvieran pastor. Y es como el Señor diciendo en este tiempo también que hay mucha necesidad, que hay muchas ovejas dispersas, que hay muchas ovejas desamparadas. Pero ¿dónde está tu mirada puesta en este momento? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Será que estás dando fruto con lo que el Señor te ha dado? ¿Será que estás dando fruto con el ministerio que el Señor te ha dado? ¿Será que estás dando un paso más adelante y decir, Señor, sacrifico muchas cosas en mi vida por seguirte? Porque qué bonito cuando el Señor le hace llamado a una persona y dice, sí, yo tengo un llamado grandísimo, yo tengo un llamado, el Señor a mí me dio una palabra, pero ¿será que es una apariencia? ¿Será que vivimos de apariencia? Esto no se trata de apariencia, mi hermano, porque cuando le servimos al Señor, le servimos con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos obedecer al Señor, aceptamos decir, sí, Señor, aquí estamos, pero como les decía, implica sacrificios. Sacrificios. Y yo he contado parte de mi testimonio de mi vida, no todo. Y para que nosotros pudiéramos llegar aquí hasta este tiempo, usted no sabe ni todo el camino y recorrido que nos ha tocado vivir, sacrificio, pruebas, circunstancias duras. Y aquí yo le puedo decir hasta el día de hoy, hermano, que yo no sé cuántas veces el enemigo me ha querido quitar la vida, ya yo ni las cuento. Porque sé que hay un propósito de parte del Señor. Y así como yo lo he vivido, yo sé que usted ha vivido y ha podido vivir muchas más situaciones difíciles. Y si el enemigo hasta el día de hoy lo ha confundido a usted en todos los enredos de este mundo y lo ha confundido en todas las situaciones y las circunstancias del diario vivir, que usted hoy se pueda levantar y usted pueda decir, Señor, yo decido creerte a ti, a tus promesas. No decido creerle más al enemigo, a lo que ha dicho que no va a pasar. Porque todos nosotros hemos sido llamados para ser útil en el reino de los cielos. Y yo no sé si usted le ha visto sentido. Por eso cuando adorábamos yo le decía, hermano, ¿a qué ha venido usted hoy? ¿A ser un espectador más? ¿A qué te trajo el Señor en esta mañana? ¿Solo a sentarte en una banca y calentar una silla? Yo creo que la palabra del Señor hoy nos alerta tanto
¿O nos ha traído a mirar a los demás? A ver qué bonito adora Camila, Santiago. Esto es diferente. Cuando vivimos en el Señor, cuando vivimos con una relación con el Padre, nuestra vida y nuestra intimidad es diferente. Lo que usted siente cuando llega aquí a la casa, a la presencia del Señor, cuando usted adora al Señor, es diferente. Porque usted está enfocado en el Padre. Usted está enfocado en lo que ha venido. Si usted entra y llega a esa puerta, usted dice: Señor, yo sé que he venido. Y he venido a buscarte a ti. Tu presencia, tu rostro. Y ya no queremos, hermanos, más iglesias llenas de gentes espectadoras. ¿Cuántas iglesias no están llenas? ¿Y cuántas iglesias no hacen fila? ¿Cómo está la vida de esa persona? Y yo no critico. Gloria a Dios por la obra que se hace allí en esos lugares. Pero en realidad, ¿cuál es la esencia por la cual el Señor lo trae a su casa? ¿Cuál es la esencia por el cual el Señor lo trae aquí a su casa? ¿Cuál es su motivación desde que sale de su casa? ¿Cuál es la motivación que usted tiene para llegar aquí a su casa? Y hermano, cuando nosotros nos paramos aquí en este lugar y ministramos aquí en el altar, no es fácil uno aquí predicar, ministrar la palabra del Señor y ver tantos rostros ahí endurecidos y resistentes a la adoración, a la palabra, y uno quisiera como que en su fuerza hacer estremecerlo, ¿cierto? Pero tampoco se trata de eso. Se trata de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el pastor hablaba el domingo pasado aquí, decía: no podemos forzar el mover del Espíritu Santo de Dios. Porque el mover del Espíritu Santo de Dios es la obra del Padre directamente con la vida de usted, con la vida de sus hijos. Pero hoy el Señor también nos está diciendo: ¿cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu disposición al venir a mi casa y recibir una palabra y saber que estamos aquí y por el cual el Señor te ha llamado? ¿Cuál es tu disposición? ¿Cuál es tu motivación? Y cuando Jesús vino a esta tierra, tenía claro cuál era su misión y qué le había sido encomendado por el Padre. Jesús lo tenía claro. ¿Y será que al día de hoy nosotros tenemos claro cuál es nuestra misión? Lo que el Padre nos ha encomendado hasta este día. Y usted dirá: la pastora hoy está haciendo tantas preguntas. Pero es el Señor. Es el Señor hablándonos en este día. Porque la misión del Señor en esta tierra, y la palabra lo habla y lo dice. Y dice que la misión de Jesús en esta tierra fue venir y salvar al prójimo, a los necesitados, a los que tenían hambre y sed de la palabra del Señor. Aquellas almas que estaban en desespero, que tenían vidas angustiadas, enfermos. El Señor vino a libertad a los cautivos. Y por eso el Señor es tan hermoso que a cada uno de nosotros nos dio una partecita ahí en el reino de los cielos. Le dio a usted una misión especial ahí en el reino de los cielos. Unos fuimos llamados a traer libertad a los cautivos. Otros fuimos llamados a traer sanidad. Otros fuimos llamados a llevar ese evangelio de salvación, a ser instrumentos para levantar a muchos. ¿Cuál es tu llamado en esta mañana? Y hay cosas
que nos separan del propósito del Señor. Hay muchas cosas que nos están separando del propósito del Señor. Y una de esas cosas es que vivimos en la comodidad. Y hoy el Señor nos está diciendo, tienes que salir de esa comodidad. ¿A qué te has acomodado? ¿Te has acomodado a tu trabajo? ¿Te has acomodado a tu hogar, a tu vida secular? ¿Te has acomodado a muchas cosas? No es malo, porque hay que trabajar, hay que avanzar. Pero ¿será que eso tiene prioridad en nosotros? ¿O estamos dejando de lado lo que en realidad tiene prioridad en nuestra vida? Y es ser instrumentos en las manos del Señor. Y el Señor hoy nos está diciendo, salir de tu comodidad. ¿Qué implica eso? Implica que tú tengas una disposición, que nosotros tengamos esa disposición. ¿Sirves cuando quieres y donde quieres? ¿O en realidad estás sirviendo en la voluntad y en el tiempo del Señor? ¿O en el lugar correcto donde Dios quiere que tú estés? Cuando nosotros llegamos aquí, que empezamos poquitos, muchos venían del centro. Todos prácticamente veníamos del centro. Y muchos, yo les preguntaba, ¿el Señor te dijo que estuvieras aquí? No es porque no los quiera. Es el propósito de Dios que tú hayas llegado a este lugar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no nos movemos como queremos ni donde queremos. Nosotros nos movemos donde el Señor quiere que estemos. Y allí donde el Señor te lleva a ti, ahí tú vas a ser útil en ese lugar. Allí tú vas a ser útil en las manos del Señor. Entonces, salir de tu comodidad, ¿qué implica? Implica sacrificios. Sacrificios en el hogar, sacrificios del tiempo, sacrificios del trabajo, sacrificios de muchas cosas. Implica servirle al Señor. Ahora, hermano, yo le digo en esta mañana, esta visión por la cual nosotros estamos aquí, de Casa de Amor y Restauración, no es la visión del pastor Diego, ni es la visión del pastor Jairo, ni de la pastora Liliana. Es la visión del Señor. Esta visión donde usted ha llegado es la visión del Señor. Y que usted tenga claro que su llamado y su compromiso es porque usted tiene su mirada puesta en los ojos en el Señor, no en los hombres. Porque aún la palabra me dice, maldito el que confía en el hombre. Y si mi motivación y los sacrificios que yo hago, yo no los estoy haciendo por el hombre, y los estoy haciendo porque tengo mi mirada puesta en el Señor, ese sacrificio tiene que dar un fruto. Tiene que dar un fruto. Y era lo que leíamos al principio con la cita, ¿cierto? Que aquel que no da fruto será quitado. Entonces, ¿cuánto tiempo usted le dedica a los placeres, a la comodidad? ¿Cuánto tiempo usted le está dedicando más a lo que es secular, a lo que está afuera, que en realidad no le voy a hablar de servicio, su relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedica a usted? Analice. ¿Cuánto tiempo le dedica más afuera que desarrollar una intimidad y una relación mayor con el Señor? ¿Será que nos levantamos, escuchamos el devocional del pastor Diego a las 6 de la mañana y ya nos fuimos al trabajo y decimos, ya cumplí en el día de hoy, y nos acostamos
Si ni siquiera decirle, Señor, gracias por este día. ¿Será que en un momentico sacamos un espacio y tenemos un tiempo a solas con el Señor para desarrollar esa intimidad, ese crecimiento, esa relación con el Padre? Hermano, es necesario que usted desarrolle esa intimidad. Es necesario que usted desarrolle esa relación con el Señor, allí en lo personal, en lo íntimo, para que usted pueda dar un fruto con su llamado, con su ministerio. Es necesario. Miren, aquí estamos sabrosos ahora. Aquí nos reunimos los domingos, los jueves a las 6. Todos no vienen los jueves a las 6. Ya sábado, ahorita no tenemos ayuno, porque estamos en las otras sedes. Y ya. ¿Y será que con solo venir el domingo, yo estoy cumpliendo en realidad el propósito del Señor? Entonces, esto implica, cuando yo lo obedezco y escucho la voz del Señor y digo, sí, Señor, amén, implica primero que yo desarrolle una relación, una intimidad personal con el Padre. Yo necesito alimentarme de la palabra, yo necesito establecer una vida de oración, yo necesito establecer una vida de adoración allí en un altar en mi hogar, en mi casa. Y necesito también un sacrificio para venir y cumplir con el llamado que el Señor me ha hecho en el lugar donde estoy. Es necesario. Entonces, salimos de esa comodidad. Segundo, es necesario que nosotros tengamos amor por los demás, amor por la obra. Y vamos a leer en la palabra, en Mateo 10:8. Dice la palabra del Señor: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y ahí la palabra nos está hablando que nosotros, cuando Jesús vino a la tierra, y lo mencionábamos anteriormente, una de las cosas que Jesús tenía claro por qué había venido a la tierra, y era para ayudar a los demás. Y yo no sé usted si en esta mañana se siente como el más, ay no, yo no tengo necesidad. Se siente como el más fuerte, el más empoderado. Pero te estás quedando con esa fuerza propia, con ese empoderamiento allí tuyo, con lo que Dios te ha dado. Te estás quedando con eso. Ojo, porque la palabra del Señor me está diciendo que nosotros estamos por los demás. Y aquí la palabra me dice que venía y había que poner manos. Muchos hemos recibido ese llamado, ese don de sanidad, de libertad, ¿cierto? Estás usando hasta el día de hoy ese don, ese ministerio, ese llamado de parte del Señor, de traer sanidad a los enfermos, traer libertad a los cautivos. Estás usando eso que Dios te dio. Y la palabra aquí nos los está diciendo. Vayan entre los gentiles, ¿cierto? Vayan, sanen, resuciten, limpien. Porque lo que Dios te ha dado fue el regalo más precioso y es gratuito. No tiene valor material, físico, pero tiene un valor espiritual.
Y eso que el Señor te ha entregado a ti, no te lo ha entregado para ti, para tu vanagloria, para que tú seas exaltado, para que te vean y digan, allá está el pastor y tiene el don y el llamado de parte del Señor y profetiza. No, no se lo ha entregado a él. Lo ha entregado para ser instrumento y útil en el reino de Dios. Para eso el Señor nos los ha entregado. Y eso lo tenemos que tener claro. Y ahorita vamos a ver, yo sé, hermano, que en nuestra vida hemos pasado dificultades en el servicio, en este camino. Mire, servicio no quiere decir solamente que usted sirva aquí en este lugar. Servicio, usted puede servir, va en un bus. Y si usted tiene un llamado de evangelismo, el Señor lo usa llevando una palabra a alguien que lo necesite. Servicio es en cualquier lugar, servimos en todo lugar. No servimos solamente en 4 paredes, servimos en todo lugar, ¿cierto? Y la palabra nos habla de muchas personas en la Biblia, hijos del Señor, que fueron instrumentos en las manos del Señor, que el Señor usó, que fueron probados en su fe. Y vamos a leer en 2 de Corintios 11:16. Dice la palabra, allí en 2 de Corintios 11:16, está hablando de los sufrimientos de Pablo. Y qué vida tan tremenda la de Pablo. ¿Y será que usted ha vivido siquiera la tercera parte de lo que Pablo vivió? Yo no creo, jamás. Y Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Antes que tuviera un encuentro con el Señor, Pablo fue un perseguidor de la iglesia y Pablo mataba a los cristianos. Pero tuvo un encuentro con el Señor donde se le apareció una luz resplandeciente y el Señor lo llamó porque sabía que había un propósito en la vida de Pablo. Y después que el Señor es llamado Pablo es llamado por el Señor, dice que su vida la dedicó completamente al servicio del Señor. Y no quiere decir que de ahí en adelante la vida de Pablo fue fácil. La vida de Pablo tuvo muchas cosas. Dice aquí en 2 de Corintios 11:16, habla de los sufrimientos de Pablo. Y dice, lo repito, que nadie me tenga por insensato, pero aun cuando así me consideren, de todos modos recíbanme para poder jactarme un poco. Al jactarme tan confiadamente, no hablo como quisiera el Señor, sino con insensatez, ya que a muchos se ufaman como lo hace en el mundo, y yo también lo haré. Para ser sensatos, ustedes de buena gana aguantan a los insensatos, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza, los explota o se aprovecha de ustedes, o se comporta con altanería, o les da de bofetadas. Para vergüenza mía, confieso que hemos sido demasiado débiles. Si alguien se atreve a dárselas de algo, también yo me atrevo a hacerlo. Lo digo como un insensato. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también. ¿Son israelitas? También lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido, escuche de aquí en adelante, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, en el campo, en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. Oiga lo que dice esta versión. Peligros de falsos hermanos
He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío, desnudez y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo en su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad. El Dios y el Padre del Señor Jesús sea por siempre alabado. Sabe que no miento. Y cuando yo leía partecita por partecita de todo lo que Pablo sufrió, yo decía, Señor, ¿será que yo he sufrido esto? No creo. Y Pablo no se jactaba, cierto, sino de su debilidad. Y sabía que era débil. Sabía que necesitaba la ayuda del Señor. Sabía que necesitaba la mano del Señor para poder avanzar en lo que Dios lo había llamado. Y su camino no fue fácil. Y así como Pablo, hay muchos más en la palabra que fueron perseguidos, que fueron azotados, que fueron maltratados, que sufrieron en el camino del servicio, del llamado. Pero siempre tenían el corazón dispuesto para el Señor. Siempre tenían la disposición y su motivación sabía que lo hacían para el Padre. Y sabían que había una recompensa mayor y era la eternidad. Y si usted le sirve al Señor esperando algo a cambio en esta tierra, está equivocado. Si usted hasta este día le está sirviendo al Señor esperando que alguien le diga, uy, qué bonito lo hiciste, qué bonito mensaje, pastora, qué bonita palabra, estamos equivocados. Porque le servimos al Señor, lo hacemos porque nuestro corazón está para el Señor. Y sabemos que nuestra recompensa está en los cielos. Y muchos de ellos que sirvieron al Señor y sufrieron, y Juan el Bautista, en la tierra no vieron recompensa, pero la vieron allá en el cielo. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, nuestra recompensa cuando honramos al Señor, cuando dedicamos nuestra vida al Señor, está en los cielos. Y Pablo fue probado en su fe. Y Pablo se negó a quejarse todo el tiempo, a quejarse. Y yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted se vive quejando en la iglesia donde está sirviendo? ¿Se queja porque el hermano me dijo esto? ¿Porque el pastor dijo esto? ¿Porque el líder me puso a hacer esto? Estamos mal. Estamos mal. Porque no tiene su mirada puesta en el Señor, sino en los hombres. Y está esperando de parte de los hombres una recompensa. Y usted, hoy el Señor le está hablando y le está diciendo, tu recompensa está en mí. Tu recompensa está en el Señor. Y hoy la palabra, también como Pablo, también nos está hablando en la vida de Esteban. Y si usted lee la palabra y lee la vida de Esteban, Esteban fue apedreado hasta la muerte por pronunciar el evangelio de la venida del Señor. Y está usted dispuesto hasta este día, ¿cierto?, a recibir azotes,
Eso no va a pasar en este tiempo. Sí, estamos en los últimos tiempos y muchos vamos a ser perseguidos. Dice que la iglesia va a ser perseguida en los últimos tiempos, pero de la manera como ellos sufrieron, yo no creo. Y Esteban fue apredado hasta la muerte por pronunciar el evangelio de la venida del Señor. Y nadie lo detuvo. Jeremías, el profeta, tuvo una persecución y enfrentó a muchos por llevar el mensaje de Dios. Y dice la palabra que fue golpeado, fue arrojado a una cisterna fangosa. Imagínense ustedes que solo pongan el pie en una agua sucia. ¿Cómo se siente usted? Ahora el que fue completamente allí, metido en esa cisterna. Sadrach, Mesach, Abednego. Lo habla la palabra en Daniel y dice que se negaron a servir a otro Dios por servir al Dios vivo, al Dios verdadero. Y conocen la historia y saben qué pasó con ellos. ¿Y les pasó algo? No. El Señor los guardó. En algunos había un propósito diferente que a otros. Y así es con nosotros, hermanos, en nuestro diario vivir, en la carrera que usted corre, porque la palabra dice que nosotros corremos una carrera. En la carrera que usted corre, su vida, su proceso, su trato con el Señor es diferente quizás al mío, al de otros, lo que usted ha vivido. Pero cada proceso, cada circunstancia, cada cosa que usted ha vivido tiene un propósito de parte del Señor. Tiene un propósito para lo cual el Señor lo ha llamado. Y el ejemplo mayor que tenemos es Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuánto sufrió el Señor allí en la cruz? ¿Cuánta humillación sufrió el Señor? ¿Será, hermanito, que usted se siente bien si está en una iglesia y mi hermano habló mal de mí? Y ya, para mí eso fue, me voy de la iglesia. Hasta aquí llegué. ¿Cuánta humillación sufrió el Señor en la tierra? Pero Él sabía y tenía claro a qué había venido. Y era cumplir el propósito del Padre. Y esa es la palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. Y por último, yo quiero llevarlo ahí a Juan 15:1. Y quiero darle esa palabra para que usted medite allí. Dice la palabra del Señor en Juan 15. Volvamos a leer la palabra del fruto. A mí me gusta mucho la palabra del fruto. Porque si nosotros no damos fruto, somos tierra seca, tierra estéril. Y vamos a ser uno más ahí en esa silla. Que venimos y nos sentamos y somos como esos tanques que se llenan, se llenan, se llenan. ¿Y será que usted de lo que ha recibido usted está dando? Está dando un fruto para el Señor. Y repita la palabra y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Y que el Señor en esta mañana lo lleve a usted a meditar. Señor, en mi vida, con mi servicio, con lo que yo hablo, con lo que hago, estoy dando un fruto, Señor, que te agrada. Y lo que implica seguir al Señor, implica obediencia, implica dar fruto, implica que usted tenga una buena relación con Dios. Eso implica.
Y cuando yo le decía, hermano, cuando nos paramos aquí, y si yo le dijera cómo veo el rostro de ustedes de aquí, y cómo puedo ver lo que el Espíritu Santo de Dios muestra cuando una palabra es impartida, quién la recibe, quién no, cómo está su corazón. Y hay veces que uno se entristece. Ahora, cuánto más el Señor, que está siempre dando amor, hablándole a sus hijos. Y muchos a veces no respondemos en obediencia al llamado del Señor. Y no respondemos a dar ese fruto que el Señor está esperando de nosotros. ¿Cómo se sentirá el Señor? Por eso al principio le decía, ¿será que usted es indispensable en el reino? ¿Será que usted es reemplazable? ¿Cierto? Y siempre la palabra, el Señor nos va a decir que tenemos que predicar la palabra. Y predicar la palabra no es subirse a un púlpito. Usted predica la palabra con su testimonio. Usted predica la palabra dando fruto. Usted predica la palabra siendo el sacerdote de su casa. Usted predica la palabra siendo la mujer sabia de su hogar. De esa manera usted predica la palabra y usted da un fruto. Y póngase ahí de pie, hermano. Y ahí lo que nos están escuchando en esta mañana. Y yo quiero hacerle 5 preguntas. No me las va a responder a mí, se las va a responder al Señor. 5 preguntas. 1, ¿tienes claro a qué te llamó el Señor? 2, ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida aquí en la tierra? 3, ¿estás cumpliendo hoy con ese propósito de Dios? 4, ¿has postergado tu llamamiento? Y 5, ¿será que en este momento tú tuviste una caída en ese llamado del Señor, en ese servicio? Y yo te respondo hoy es el tiempo de restaurar nuevamente y levantarte de esa caída y salir de esa comodidad, salir de ese tiempo de desánimo y responder y obedecer a la voz del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos, Señor, que tú nos hablas a tiempo, Señor. Que no hay ninguna palabra que venga de ti, Señor, que cae por tierra, Señor. Sino es la palabra que da fruto, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que esa semilla que tú has sembrado en la vida de tus hijos, de nuestros hermanos, Señor, en esta mañana, sea una semilla que dé fruto, pero un fruto abundante. Padre, no queremos ser quitados, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que tú despiertes el corazón de tus hijos. Para que tú en esta mañana, esa palabra, Señor, en su vida, Señor, nos levante. Y que ellos puedan obedecer ese mandato. Que ellos puedan obedecer a ese llamado, a ese servicio, Señor. Padre, que lo que el enemigo ha querido traer hasta este tiempo, Señor, con desánimo, con comodidad, por este mundo, Señor. Padre, tú cambies, Señor. Tú cambies, Señor. Hoy queremos quitar nuestra mirada de este mundo, Señor, y poner nuestra mirada en ti, Señor. Entender, Padre, que tú eres la esencia por la cual nosotros venimos, Señor, aquí a esta casa, Señor, y que hacemos parte del cuerpo, Señor. Entender, Padre, cuál es la esencia, Señor, por la cual tú nos has llamado, cuál es tu motivación por el cual buscas, adoras, levantas manos, oras,
¿Cuál es tu verdadera motivación al llegar, Señor, a esta casa? Que tú hagas entender a tus hijos, Dios, cuál es la motivación que hay en sus corazones, Señor. Padre, que nos servimos al hombre, que te servimos a ti, Padre. Y tu palabra lo dice, Señor, que la mies es mucha, Señor. Que hay tanta necesidad, Señor. Tanta gente, Señor, con hambre y sed de ti, Señor. ¿Y será que somos útiles en el reino de los cielos? ¿Será que estamos siendo útiles en tus manos, Señor? ¿Será que nos sacrificamos al tener una relación mayor contigo, a buscarte en oración, en intimidad, Señor, allí en nuestra casa, Señor? Toma mi corazón. Padre, perdónanos, Señor, si hemos dejado de buscarte. Perdónanos, Señor, si hemos dejado de orar, de interceder, de clamar, Señor. Perdónanos, Padre. Pero hoy, Señor, queremos, Señor, responder a tu llamado, Señor. Hoy te decimos, Señor, que crezca un fruto en nuestro corazón, Señor. Que tú te lleves todo desánimo de la vida, del corazón, de aquellos que lideran, que sirven, Señor. Llévate todo desánimo, toda comodidad, toda indiferencia, Señor, a tu palabra. Toda indiferencia, Señor, al adorarte, Señor. Padre, pero te pedimos que tú traigas un despertar, Señor, en esta hora. Que tú traigas un despertar, Señor, en nuestro corazón. Padre, despiértanos, Padre, en esta hora, Señor. Despierta a tu pueblo, despierta a tu iglesia, Señor, de toda comodidad. Que los dones, que los ministerios que has puesto en ellos, Señor, se manifiesten, Señor, en este tiempo, Señor. Que ellos puedan ser obedientes a tu voz, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahí donde tú estás, aquellos que han recibido un llamado de parte del Señor y que han dejado eso de un lado, ahí donde tú estás, clámale al Señor. Que el Señor restaure esa relación con el Padre. Que el Señor restaure ese llamado en tu vida. Que despierte en ti eso que un día te dijo, que dijo que haría en tu vida. Que te avive en el fuego de su espíritu. Que avive tu corazón. Si has sentido que ya no tienes ni ganas de orar, pídele al Señor que avive esa oración, que avive esa intercesión, ese clamor allí en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo, Padre. Gracias, Señor, por el mover de tu espíritu, Señor, en medio de tus hijos. Gracias por aquellos, Señor, que tú llamaste un día, Señor, y que hoy reciben tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Porque tú eres un Dios que cumple promesas, Señor. Porque tú no mientes, Señor, del propósito que nos has dado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Que el Señor te fuerce cada día. Que el Señor te dé las fuerzas. Que el Señor te dé el aliento. Que el Señor te hable en tu corazón, te inquiete cada día a buscarle. Que el Señor te despierte aún en las madrugadas a buscar su presencia. Que el Señor te hable aún afuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Que sea la presencia del Señor allí llamándote y tú obedeciendo su voz. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
lo sé, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Denle un aplauso y denle la gloria al Señor en esta mañana.